analizar los resultados que vimos el día de ayer con respecto a las votaciones en Cámara y Senado y las consultas. Ex embajadora, muy buenos días. No, muy buenos días, profe. Gonzalo, el resto de la mesa de trabajo, muchísimas gracias por tenerme aquí conversando sobre nuestro país vecino. Muy importante, todo lo que pasa aquí tiene repercusiones allá en nuestro país. Es correcto, y eso es un tema que nosotros, mi querida ex embajadora, le insistimos a nuestros oyentes que todo el componente internacional tiene una incidencia en Panamá más tarde, más temprano que tarde, y más aún cuando se trata de un vecino tan particular con quien además compartimos una historia como lo es Colombia. Más temprano aquí Por discutíamos entre nosotros que sigue el pacto histórico, ¿es que se llama, no? Sí. Sí, Con la primera así es, sí. mayoría. ¿Cómo entender esto? Hacia afuera pareciera que el presidente y su equipo está desgastado y demás, pero parece que hacia adentro es otra la realidad. Así es, tienes toda la razón. Todo lo internacional, como estaban hablando ahora sobre Estados Unidos, es muy importante tener los aliados, estar listos para cualquier reacción que haya que tener ante cualquier evento internacional es muy importante. Son relaciones estratégicas que se deben trabajar a lo largo del tiempo. Y efectivamente, ayer Colombia tiene unas elecciones para elegir el Congreso, que tiene dos cámaras, el Senado, en el que ganó el pacto histórico. No solo ganó, sino que aumentó el número de curules de 20 a 25, fortaleciendo su estancia en este devenir político. Yo creo que esto lo que nos está comentando es que ya vemos una izquierda consolidada que va a seguir aquí para el futuro. Las elecciones, hace 2 años se eligieron alcaldes y gobernadores, elecciones locales para las autoridades locales, y al pacto histórico, al partido del gobierno le fue muy mal. De hecho, no tenía casi candidatos. Y ahora lo que estamos viendo es que les fue muy bien, sobre todo en el Senado y en la Cámara también tienen un número importante y van a tener no van a tener una mayoría completa, porque los otros partidos que ganaron, pues yo creo que podemos pensar que va a haber divisiones en el Congreso como un todo, pero van a tener una fuerza muy importante que yo creo que va a ser una fuerza que van a seguir trabajando para el futuro. Entonces yo sí creo que va a ser ahora podemos hablar de las consultas, de quién podemos pensar que pueda ganar, pero yo creo que ya la izquierda consolidada se va a quedar como un partido, como un movimiento político hacia el futuro que va a ir y venir con una alternancia. Podemos pensar que puede ser una alternancia al poder de ahora en adelante. Ahora, hay que decir, ex embajadora, que hay una pregunta que hacía el profesor. Liliana, por favor, Gonzalo. Liliana, muy bien. Fíjese, a Gustavo Petro no le salió bien lo de la paz total, no le salió bien la reforma a la salud y la creación de la nueva EPS. Le ha salido bien, y eso dicen algunos que es por los propios empresarios, que la economía en Colombia está bien, anda bien. Hay un incremento del 23% del salario mínimo. Le pregunto, ¿usted cree que la economía es lo que robustece al pacto, que la economía es lo que robustece al gobierno de Gustavo Petro y aún así a sus candidatos? Eh, yo creo que puede ser un factor, pero yo creo que este es un gobierno con muchas ansias populistas y ese tipo de aumentar subsidios y de ofrecer unas prebendas para ciertos rangos de la población, yo creo que es lo que ayudó también. Yo creo que, in- miren lo curioso, el gobierno de Gustavo Petro ha sido un gobierno poco eficiente, le ha costado mucho pasar a las reformas, sus programas principales no le ha ido muy bien, eh, es, eh, tiene unas complejidades al momento de aparecer en público, es muy confuso en lo que él quiere hacer y no logra sus cometidos tal como él propone que son sus cometidos, pero ha hecho una cosa muy importante que hay que entender para aquí en el futuro, es que él le dio una cara visible a una población, a más del 50% del país, que nunca se sentía representado por los gobiernos del establishment que habían venido antes. Y hoy se reconocen en Gustavo Petro. Y los discursos de Gustavo Petro, que pueden parecer erráticos,
algunos son un poco erráticos y hay que entender un poco hacia dónde quiere llegar, son largos, habla mucho, le gusta hablar mucho de historia, pero sus discursos van dirigidos a ese porcentaje de la población, a ese que nunca se ha sentido representado. A mí me tocó viajar mucho por el país, a los centros rurales, a los territorios rurales, y uno llegaba y te decían, eh, qué afortunados somos porque tenemos un presidente que nos reconoce. Por primera vez en la vida, yo siento que el presidente me habla a mí y siento que me entiende a mí. Pero hoy vengo a pedirle al presidente que no tenemos agua, que no tenemos luz, que nos falta carreteras, todo eso, pero sigo agradecido que el presidente me reconoce. Entonces eso es un elemento muy importante y yo creo que uno de los legados más importantes que va a dejar el presidente Petro aquí en el país. Y su candidato, que ahora ya definitivamente su candidato a raíz de los resultados de ayer, porque había pues alguna duda que eso pudiera cambiar, es pues un candidato de izquierda mucho más dogmático, mucho más organizado, con unas ideas mucho más, pues, su plataforma va a ser continuar con este reconocimiento de esta población y ya poco a poco ir convirtiendo el sistema en un sistema mucho más tirando hacia la izquierda. El candidato, él no estuvo en las elecciones ayer, él ya había ganado una consulta en octubre y ganó una consulta de una manera importante porque era una consulta solo. O sea que la gente que fue a votar ese día fueron porque querían votar en esa consulta. Y esa consulta sacó un poco menos de 2 millones de votos y eso es bastante, considerando pues que fue una consulta que solo se votaba eso. Ayer ayer había consulta de 3 sectores del mundo político y además Cámara y Senado. Entonces ayer casi que pues si ibas a votar por un senador, pues te podías pedir esa papeleta para votar la consulta. Entonces hay que considerar que esa es una de las apuestas que tiene el gobierno con su candidato, que hay una gente que él va a trasladar ese apoyo, el presidente va a salir con o por lo menos ahora, unos meses antes de terminar su mandato, tiene un alto porcentaje de aprobación, muy alto, lo que no es usual. Ustedes saben que no es usual que un presidente salga con unos porcentajes de aprobación altos, y él lo ha mantenido. Él no solo ha mantenido su aprobación cuando llegó, sino que han incrementado. Y pues se piensa que esto lo va a trasladar a su candidato, y lo que vemos es que hay posibilidades. Hoy el panorama es diferente. Entonces, significa, por lo que le estoy escuchando, esta mujer panameña, 5 años de experiencia como embajadora, que conoce Colombia, o que trata de entender y conocer Colombia, que estamos en presencia de un voto protesta también. No solamente de un voto de que el presidente me escucha, pero necesitamos agua, necesitamos carretera, sino que me da la impresión que hay un voto protesta contra el status quo, contra el tradicionalismo político. Absolutamente, absolutamente. Lo que vemos ayer con los números, no voy a profundizar en el análisis técnico de los números, pero lo que estamos viendo es que Colombia cada vez más está voto de opinión. Es un voto que cuenta mucho. Aquí, tradicionalmente, como muchos países de América Latina, es un voto de maquinaria política, de clientelismo, que obviamente que hay en Colombia, pero lo que estamos viendo, este tipo de votos, es un voto de opinión y hay un castigo tanto al status quo, al establishment, y lo vimos muy bien con una derrota de candidatos que son de la vida política tradicional aquí, y estamos viendo el crecimiento de candidatos independientes, digamos, ¿no? Que no vienen con esa trayectoria de haber crecido dentro de un partido político. Entonces sí, yo creo que eso es parte de lo que vemos y vamos a quedar, o sea, Colombia va a quedar con 5 candidatos grandes, no hay otros candidatos, ¿no? Va a quedar con un candidato que viene del establecimiento político, es nieta de presidente, sobrina de ministros y de senadores, que se llama Paloma Valencia, y ella ganó la consulta del centro derecha, de la centro derecha, y ganó muy bien. Y en esa consulta fue votada más de 5 millones de votos, casi 6 millones de votos, no, perdón, sí, más o menos, que
eso lo que muestra es que hay esa fuerza, ¿no? Ella sí es del establecimiento, ella tiene esa fuerza, y ella es candidata de la centro derecha, acompañada de un partido que es el partido del expresidente Uribe, y pues de varios que se agruparon con ella en esta consulta. Pero ella va a tener que ir a pelearse los votos de la derecha con un candidato que también es un candidato populista, que no tiene estructura de partido y que es un candidato de opinión, que se llama Abelardo de la Espriella, que ha tenido algunas relaciones con Panamá en el pasado. Pero este candidato, Abelardo de la Espriella, yo creo que es uno de los que debe estar amanecido preocupado esta mañana, porque él es el candidato de la muy derecha, de la ultraderecha, es un candidato de opinión que su única plataforma es ir en contra de Petro. Y ahora Paloma Valencia es una clara ganadora del establecimiento, y voto de opinión, pero un poco más de centro derecha, que entonces él se va a tener que pelear los votos con ella. Y Paloma va a tener que moderar su discurso hacia el centro para poder ganar ese grupo de población de votantes, para poder realmente poder llegar a la segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Liliana, le pregunto, ¿Paloma Valencia debe sumar a su fórmula vicepresidencial a Oviedo? Juan Daniel Oviedo. Ayer fue un día de mucho... Presidente. Juan Daniel Oviedo quedó de segundo en la consulta de partidos. Juan Daniel fue candidato a la alcaldía, quedó de segundo. La alcaldía es el segundo puesto más importante de Colombia. En las elecciones pasadas quedó de segundo y eso le dio derecho a pertenecer aquí el que gana de segundos pertenece al órgano legislativo de esas elecciones. Entonces él fue concejal, renunció para poder ser candidato ahora presidencial. Y es una persona que ha hecho un trabajo fantástico. Yo creo que fue una de las campañas mejor manejadas. Él sacó 1.200.000 y pico de votos, él, sin estructura política, joven, saliendo a las calles, obviamente con una campaña digital interesante, transparente, y yo creo que él es uno de los grandes ganadores de las elecciones de ayer. Y es correcto. El viernes todos los candidatos tienen que presentar su forma vicepresidencial. Juan Daniel ayer, en su discurso, al terminar las elecciones, al terminar el conteo, dijo cosas que yo creo que fueron muy claras. Él habló de ser centro, lo mencionó varias veces, que su plataforma era de centro, y habló de Bogotá. Varias veces habló de Bogotá y le preguntaron que si había posibilidades de la alcaldía, y él contestó que sí. Yo pensaría que alguien joven como él, que ha hecho una carrera muy importante, por obligación tiene que apoyar al ganador de su consulta, pero él puede ya deslindarse después de la primera vuelta. Entonces, sospecho, con conversaciones que he tenido con sus equipos, que ellos están considerando cuáles son sus siguientes pasos, porque él debe apoyar a Paloma, pero él ya puede, que yo creo que sería el movimiento estratégico para él, empezar a trabajar la alcaldía de Bogotá, que es en 2 años. Liliana, en medio de toda esta historia, este fin de semana leí, para sorpresa mía, porque le había perdido un poco los pasos y las pisadas, que la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia avanza y avanza a buen ritmo, por lo que pude leer. Así es. A pesar de que la administración Petro no precisamente ha sido una administración, a diferencia de otras administraciones en Colombia, que se hayan caracterizado por estrechar vínculos con Panamá, o por lo menos así lo observo yo. Me llamó la atención que esta interconexión avanza a muy buen ritmo. ¿Cómo podría afectar este y otros proyectos el que ganara en la elección eventualmente el candidato del... ¿Cómo es? Cepeda, del Pacto Histórico. El Pacto Histórico, o que ganara la señora Paloma representando a la derecha? ¿En algo afectaría o no afectaría en nada? No, yo ya creo que ya estamos en el camino de profundizar esa relación, sobre todo en la interconexión eléctrica. Yo creo que una de las preocupaciones ahí sería Ecuador. Hay que ver la relación que se puede establecer con Ecuador, porque la interconexión eléctrica pues es para la región.
y la relación entre Colombia y Ecuador está muy tensa, está de pelea. Ecuador ha reaccionado al presidente Ecuador con un gobierno de derecha, está pues en pelea, digamos, con el gobierno del presidente Petro, a pesar de que le quedan 4 meses y subió los aranceles a los productos de intercambio y está en una posición de conflicto con Colombia. Entonces yo creo que las elecciones van a poder mejorar, digamos, esa relación, gane quien gane, creo yo, mejorar esas relaciones con la región, Ecuador y Panamá. Pero sí te cuento que el presidente Petro, en las conversaciones que tuve con él, siempre me mencionó la interconexión eléctrica. Para él era un tema muy importante y cuando el presidente Mulino gana el mando del país, fue de los primeros temas que se hablaron. Entonces sí fue un tema de interés tanto para ambos gobiernos y lo están poniendo en práctica y ya lo estamos viendo. Lo que pasa es que la interconexión significa que sí hay que tener una conversación con varios vecinos. Entonces Sí, eso yo creo que ya es algo que sí, sí. tenemos que estar mirando, esa relación con Ecuador, de Colombia con Ecuador, pero yo sí creo que el presidente Petro es una persona que ha tenido dificultad en conversar con la región. Él es una persona, como lo que les digo, su discurso va dirigido a sus votantes más que a cualquier otro lado, y pues eso creo que ha dificultado la relación en varios temas con otros países. Ahora que ustedes, antes de entrar yo al aire, están hablando de Estados Unidos. Estados Unidos es un tema. Aquí en Colombia claramente es un tema. Aquí ha habido roces con el gobierno de Trump. También se piensa, yo creo que en muchos países, a ver qué es lo que puede pasar, porque Trump ha intervenido de cierta manera diciendo quiénes son sus candidatos en otros países. Entonces hay que esperar a ver también Estados Unidos cómo reacciona o no. No debería, claramente, ¿no? Como estaban comentando ustedes, pero el presidente Trump pues le encanta dar a conocer su opinión. Entonces hay que ver también cómo se maneja esa relación con Estados Unidos, con los candidatos. Entonces vamos a ver, pero lo que les digo es que Paloma es una de las candidatas, porque Abelardo Lasprella es el que más votos, el que más apoyo tiene en las encuestas de la derecha, hasta ayer. Ahora que ya hay pocos candidatos, pues vamos a tener que mirar más las encuestas. Está interesante. Todavía no es muy claro, ya hay mucha más claridad sobre lo que puede pasar. Está el candidato de izquierda que se pensaba una posibilidad que pudieran ser dos. Ayer esa posibilidad se acabó, va a ser Cepeda, realmente. Y está el centro. Entonces, este es un país altamente polarizado, pero hay una población de centro que no podemos desconocer. Ayer hubo una consulta de centro, no le fue bien, le fue bastante mal esa consulta de centro. Los números que salieron de la cantidad de personas que votaron esa consulta fue muy baja. Se pensaba que tenían que sacar por lo menos 1 millón de votos y sacaron 600.000, un poquito menos. Entonces, vemos que ahí, que una candidata fuerte, conocida, fue alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pues yo creo que esa oportunidad se acabó, pero puede ser que fortalezca al otro candidato de centro, que es Fajardo, que no lo pierdan de vista, porque ahora empieza la campaña de verdad. Entonces Bueno, vamos a tener ese Fajardo en el centro y vamos a ver la derecha cómo se va a mover con estos dos candidatos y Cepeda fuertemente en la izquierda. oiga, pasado mañana toma posesión el presidente Kast en Chile. Sí, Y el señor llega y ya tiene un huevenel armado gracias a Trump. por lo del cable Exacto. Por lo submarino. del el cable, Cable. entre China y Chile. O sea, el señor va Exacto. así, lo juro, y ya tiene un tinglado armado por ese tema. O Sí. sea, se ha Es que convertido no se en un sabe dolor de nunca. cabeza, ¿no? Sí, sí. Eso el presidente Trump apoya y quita sus apoyos rápidamente y mueve sus fuerzas pues a su manera. Entonces hay que estar preparados exactamente para todo Sí, eso. eso es así. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por darnos esta panorámica del vecino No, no. Colombia. Sí, sí, no, con muchísimo gusto, a las órdenes siempre, porque efectivamente todos estamos interconectados. El tema de seguridad, el tema de la interconexión eléctrica, de migración, tenemos una población colombiana Sí, muy grande en Panamá,
Hay muchos temas que son Y de gran capitales importancia. colombianos en Panamá, además, también. Muchísimo. Sí, Primer país inversionista, el segundo país inversionista, ¿cómo no? así es. Así es. Liliana, muchas gracias, muy amable. No, un gusto, un placer como siempre. Que estés Muchas bien. gracias por la invitación. Gracias a ti. Hasta luego. 7:37 minutos de la mañana.